Y a continuación vamos a tener a la maestra Mirel Oralia Lozoya Molina, que es coordinadora de la Unidad de Investigación a Violación de Derechos Humanos de Chihuahua. Tiene estudios universitarios del Norte AC y con mención honorífica. Tiene una gran trayectoria y yo creo que lo más importante es que ha estado trabajando en pro de los derechos humanos para todas las personas en la especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Infractores de la Violencia Familiar, de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Ciencias Policiales. Así es que tenemos un gran mensaje. Adelante, maestra. Rochelle, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mucho gusto en conocerlas, a quien pues lamentablemente no puedo conocer en persona, pero afortunadamente la tecnología nos une. Saludo de igual forma con el mismo gusto a mi jefe, al maestro Francisco González, y le agradezco la oportunidad por permitirme estar aquí, a la maestra Laura Hernández, a la integrante, a la maestra Irma Villanueva. Agradezco mucho que se encuentren acá presentes, y de igual manera a Maite Regina, a Fernanda Félix, a Pamela Guajardo, a la jueza María Alejandra Ramos Durán, que se encuentran acá presentes, y a Niria Cárdenas, representante de la ONU, que también nos está acompañando. Sin más preámbulo, me gustaría comentarles que, pues bueno, al interior de todas las instituciones de procuración de justicia, sabemos, sobre todo los que nos dedicamos al ámbito del derecho, que tanto nuestra Constitución como tratados internacionales, así como algunos protocolos de actuación que ahorita, unos momentos antes, nos hizo favor la jueza de mencionarlos y de explicarlos perfectamente bien, los cuales pues reconocen la titularidad de los derechos de todas las personas o de algunos grupos de personas, en especial del grupo de las personas transexuales o de la comunidad LGBTI+, los que pues en ningún momento se encuentran supeditados a algunas características personales de cómo deseen desenvolver la personalidad en el ámbito público o privado cada una de las personas o este grupo de personas. Considero yo particularmente, y lo que he visto a lo largo de mi carrera jurídica, que la estrategia del desarrollo nacional que se ha venido viendo, que ha sido trazada transeccionalmente, ha definido pues muy claramente la ruta de gobernabilidad para llevar a pues nuestro país y particularmente al estado de Chihuahua a su máximo potencial, siendo muy enfática pues en la necesidad de resaltar las necesidades, valga la redundancia, de transitar hacia una sociedad que sea mucho más equitativa y que sea mucho más incluyente y que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos y la erradicación de la discriminación en todas sus modalidades. Incluso, como lo comenta el doctor González Arredondos, una discriminación tanto activa como pasiva, porque hay veces que también la discriminación pasiva pues es mucho más lastimosa que inclusive la misma activa. Cabe destacar que para poder transitar en este andar y de poder consolidar áreas derecho humanistas, como lo es la Fiscalía especializada en violaciones a derechos humanos y desaparición forzada, y particularmente la Unidad especializada de derechos humanos y tortura, es necesario, es un bebé que está apenas naciendo, como ahorita lo comentaba el maestro, tiene 2 años, y es necesario consolidar este tipo de áreas para poder calmar un poco el clamor social que existe, no solamente de organizaciones de la sociedad civil, sino también de la sociedad en general, para lo cual es necesario tener en consideración que este tipo de áreas duran un aproximado de 20 a 25 años para poder consolidarse en un sistema que pues relativamente es nuevo, que mucha gente dice que ya no es el nuevo sistema. Yo sin embargo discrepo sustancialmente, sí es nuevo porque siguen una vorágine constante de reformas
en el sistema y una interpretación diferente de la norma jurídica en cada una de las entidades federativas, que si bien tenemos un código nacional, cada quien lo interpreta de forma diferente, de región a región, de municipio a municipio, imaginemos de estado a estado, ¿no? Con las culturas tan divergentes que existen entre sí. En el trabajo que ha desempeñado compañeras, compañeros y compañeres, la unidad de derechos humanos y de tortura en este trabajo, si bien ha requerido la participación de agentes del Ministerio Público, de policías de investigación, de peritos, de analistas tácticos y de contexto, de algunos agentes de protección, para en dado caso trabajar el asunto de las 4 líneas de investigación que se estuvieron manejando al principio, que tuvimos conocimiento de esta noticia criminal, de forma priorizada. Poder trabajar para solventar este asunto con un enfoque diferenciado para poder darle atención a este asunto y con la especialización que requieren de cada uno de los perfiles que integran la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, con esa multidisciplinariedad que lo exige para poder solventar el asunto. Derivado de esto, me permito comentarles que se suscitaron o se presentaron al menos 4 líneas de investigación y gracias al trabajo de las y los policías que integran esta fiscalía, así como de las y los ministerios públicos también que la integran como analistas de información y peritos, lograron mínimamente recabarse 120 declaraciones o entrevistas a diferentes personas para poder solventar este asunto, de las cuales, de esas 120 declaraciones que tuvimos, solamente y gracias a la preparación de la acusación conjunta que se tuvo con la CEAVE dirigida por la maestra Villanueva, se decidieron ofrecer solamente 75 declaraciones testimoniales con una infinidad de prueba material, prueba documental y otros medios de prueba para poder desahogar con cada uno de los testigos que ahí se ofrezcan. Cabe mencionar que de esos 75 testigos, 45 son testigos ordinarios entre compañeras, compañeros y compañeros de la comunidad LGBTI+, y también tenemos 13 testigos expertos, un menor de edad y al menos 16 peritos. Aquí se hizo un trabajo exhaustivo por todo el personal de la Fiscalía para poder solventar este asunto y apenas que se tuvo noticia criminal el día 2 de septiembre del año próximo pasado, apenas el día 11 de septiembre se solicita la orden de aprehensión inmediatamente y como bien lo comenta ahorita el maestro González Arredondo, el día 13 de septiembre del año 2020 es cuando se ejecuta la orden de aprehensión y los cateos que se pidieron antes en estas fechas, entre estas fechas anteriormente mencionadas. Cabe mencionar que se hizo un análisis aproximado de más de 679 horas de video analizadas por toda la información que logró recabarse por las y los policías, así como los analistas de esta fiscalía. Hubo un aproximado de más de 12 aseguramientos de equipos electrónicos, al menos 4 solicitudes de georreferenciaciones en este asunto en particular para poder esclarecer la conducta delictiva, un aproximado de 42 peticiones de información a otras autoridades e inclusive a algunos particulares, un alrededor de 20 dictámenes periciales que fueron rendidos a esta fiscalía en sus diferentes gamas y en sus diferentes modalidades. Fueron un aproximado de 2 informes de análisis táctico realizados por 23 informes de análisis táctico realizados por la Unidad de Análisis y Contexto, 4 cateos que se realizaron en 4 domicilios diferentes en esta ciudad de Chihuahua, y tuvimos al menos 8 reuniones de seguimiento con algunas organizaciones de la sociedad civil y con la CEAVE, en este caso letra S y la CEAVE, para solventar algunas de las problemáticas que se presentaban en este asunto y
todos creo que con una misma intención y un mismo objetivo, tener un muy buen resultado, lo cual yo considero, y no me dejarán mentir las demás personalidades que se encuentran aquí presentes, tenemos un asunto extraordinariamente robusto y extraordinariamente sólido para poder convencer, sin lugar a dudas, a un órgano jurisdiccional unitario o colegiado de que el acusado fue quien directa y materialmente concretizó esa conducta delictiva, porque pues no solamente existe prueba genética que ubica la sangre de la víctima en los tenis del imputado, sino también tenemos información de telefonía que ubica al imputado en el mismo lugar que la víctima el día en que sucedieron los hechos. Se le encontró al acusado el teléfono de la víctima, se le encontró al acusado, se descubrió que el acusado robó el carro de la víctima y lo vendió. Localizamos de igual forma unos tenis del imputado y que las huellas eran compatibles con las encontradas en el lugar de los hechos. Y algo extraordinariamente importante, al momento en que se concretiza la conducta delictiva, se deja como un distractor en el lugar de los hechos, una nota señalando que posiblemente Mireya había sido privada de la vida por otras circunstancias, las cuales al constatar la letra del imputado con la letra dejada, con la nota dejada en el lugar de los hechos, pudimos advertir que mediante dictámenes periciales, que es la misma letra del acusado. Entonces, creemos que tenemos, como ahorita lo comentó el fiscal González Arredondo, tenemos un asunto robusto, un asunto sólido y un asunto en el que sin lugar a dudas vamos a obtener una sentencia condenatoria. Cabe destacar que este asunto en concreto no solamente es histórico por el reconocimiento que se le hace a una mujer transexual, como lo comentaban, no por razón del sexo, sino por razón de su género. Y lo dialogábamos en algunas otras ocasiones, inclusive con Laura y con otras organizaciones de la sociedad civil, que este asunto es un paradigma o es referente más bien en el estado de Chihuahua, porque nunca se había dictado una vinculación a proceso reconociéndole el libre desarrollo de su personalidad como mujer a una persona transexual, a una mujer transexual. Y en este caso para Mireya, y como se lo comentamos a su señor padre, yo creo que la lucha que tuvo Mireya a lo largo de toda su vida se ha visto coronada con esta situación, lamentablemente. Sin embargo, creo que no es todo lo que tenemos que hacer, y al interior de la Fiscalía General del Estado, particularmente la Fiscalía Especializada de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, creo que tenemos el compromiso moral y social para poder conseguir y obtener una sentencia condenatoria en contra del acusado por la comisión de esta conducta delictiva, pero sobre todo para reconocer esa calidad de mujer que tanto buscó ese reconocimiento Mireya Rodríguez Lemus, pero también buscar una sentencia histórica y que el Estado de Chihuahua, el Poder Judicial, la Fiscalía Especializada sean un referente a nivel nacional en cuanto a la solución de este tipo de conductas delictivas. Sin más por el momento, yo les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes. Muy gentiles. Muchísimas gracias, maestra Mirel. Yo creo que ha dado un gran informe, ¿no? Que finalmente para nosotras las mujeres trans es rudo, es difícil, pero nos invade la rabia de cómo se describen los hechos, pero también nos exhorta a seguir luchando y de veras esperar esta justicia. Muchas gracias por su trabajo. A continuación vamos a tener el tema, la importancia de las aportaciones de la Comisión de Atención a Víctimas para el acceso a la justicia en el caso de Mireya, su familia y la comunidad de mujeres trans trabajadoras sexuales chihuahuenses. Y para eso tenemos a la titular
de la asesoría a la atención, de la Comisión, perdón, Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, la licenciada Irma A. Villanueva Nájera, de profesión licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, por convicción defensora de derechos humanos. Cuenta con varios diplomados en género, derechos humanos, derechos de las víctimas, alternativas de autocuidado para recuperar la salud y sanación del trauma. Adelante, licenciada. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, lo que estamos integrando pues este conversatorio el día de hoy. Les saludo con mucho reconocimiento a cada una de las autoridades que ya me han precedido y también con mucho reconocimiento a cada una de las personas integrantes de las organizaciones que nos acompañan y que han compartido hoy también la experiencia desde sus espacios y desde sus estados. Y bueno, pues justamente el objetivo de esta intervención es compartir. Bueno, antes pediría que si a veces falla el internet, que si se llega a escuchar mal o se interrumpe, me lo hagan saber de inmediato. Y les decía que es compartiendo la experiencia. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas relativamente tienen pocos años en el país, a partir de la Ley General de Víctimas que se crea particularmente para establecer los derechos de las víctimas y las obligaciones de las autoridades en esta materia. Por lo tanto, pues es un rubro sumamente importante el que se integra con la Ley General de Víctimas y que es la función de las comisiones ejecutivas para realizar un acompañamiento cercano, profesional, con un enfoque psicosocial a las víctimas directas e indirectas, a las familias, a quienes se ven afectados con la comisión del delito o de violaciones a derechos humanos. Entonces también es una experiencia nueva, ¿verdad? Es una oportunidad que tienen las personas en situación de víctima de verse beneficiada con esta serie de servicios que ofrecemos las comisiones ejecutivas. Yo, desde que llegué al inicio de la comisión, pues me tocó crear la comisión ejecutiva en el 2017 en el estado de Chihuahua, buscando incorporar estos enfoques que nos llevan a una mayor cercanía de las víctimas que acompañamos. Y una preocupación desde un inicio, pues es que el personal, el funcionariado fuera elegido bajo un perfil especial para la atención y acompañamiento a las víctimas y también la formación de los mismos y la creación de instrumentos para llevar a cabo esta tarea importante. Entonces voy a hablar un poquito del protocolo que nosotros creamos para acompañar estos casos y también en 3 momentos. Y en segundo momento de cómo trabajamos en cada uno de los casos y en tercer momento que va entrelazado pues el caso de Mireya, pero en tercer momento pues ya del caso concreto. Desde el 2017 empezamos a trabajar un protocolo para la asesoría jurídica que es integrada por abogados, psicólogos y trabajadores sociales de la comisión ejecutiva, donde se diseña el acompañamiento que se debe hacer a las víctimas directas e indirectas del delito de las violaciones a derechos humanos, con la finalidad pues de brindar a los integrantes de la asesoría jurídica las herramientas para desempeñar desde un enfoque psicosocial, victimológico y de derechos humanos cada una de las diversas responsabilidades que tienen dentro del proceso penal acusatorio para garantizar los derechos a las víctimas, en especial el derecho a la protección, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, asegurando pues la objetividad de la investigación y el debido proceso. Y a la vez también proporcionando las medidas de ayuda, asistencia, atención que necesitan las víctimas desde el momento en que se comete el delito. Y bueno, justamente para hacer efectivos estos derechos que tienen las víctimas,
se ha capacitado a integrantes de la asesoría jurídica para diseñar y realizar este acompañamiento, principalmente para proporcionar una información clara, sencilla, a cada una de las víctimas de los derechos que están garantizados en la Ley General de Víctimas y en otras legislaciones, pero también las formas en las que pueden hacer uso de estos derechos, así como los servicios que presta la Comisión Ejecutiva y el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que está integrado por varias dependencias del gobierno del Estado para el acceso a los servicios principalmente de salud, de educación, asistenciales, cuando se requieran, sobre todo el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. Entonces es cómo colaborar para que las víctimas tengan conocimiento de sus derechos, se vayan en estos procesos abriendo camino, apropiándose de los derechos que tienen y de los recursos que pueden ejercer para hacerlos valer ante las autoridades. Es muy importante que el trabajo que diseñemos o que diseñamos desde la Comisión Ejecutiva se haga en participación conjunta con las víctimas. Es decir, reconocer y tomar la experiencia de las personas que están en situación de víctima, porque son quienes han vivido esos procesos de victimización, ¿sí? En su exigencia a la justicia, en la participación en los procesos legales, en el aporte ante las autoridades de los diferentes niveles, principalmente las autoridades investigadoras. Entonces, es importante pues que nuestro trabajo parte o se inicia pues en conjunto con las víctimas una vez que son informadas sus derechos y deciden cuáles son las acciones que van a ejercitar. Y a la vez también pues la explicación clara de cada una de las etapas de los procesos. Buscamos pues que nuestro trabajo sea realizado desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, diferencial y especializado, y sobre todo bajo el principio de transformación que establece la Ley General de Víctimas. Es decir, que las acciones que realizamos las autoridades no se vuelvan mayormente victimizantes, no causen un daño mayor al que ya tienen las víctimas por la comisión del delito, y que realmente en el transcurso de exigencia de justicia en los procesos legales ante las diferentes autoridades, pues sea una respuesta que vaya transformando esa rabia, ese dolor o esa exigencia que tienen. ¿Y cómo puede ser cuando son tratados con dignidad, cuando es investigado el delito con la debida diligencia, cuando son informados, cuando son tomadas en cuenta sus inquietudes, sus preocupaciones, sus propuestas, son escuchadas y son resueltas por parte de las autoridades? Es decir, no agregarle más dolor al que ya traen, no producir mayor victimización a las mismas en su paso, pues, dentro de los procesos legales. Estos aspectos, pues, son los que deberá considerar los asesores jurídicos, y pues sobre todo informando de los servicios en los que pueden acceder en las distintas materias. ¿Cómo trabajamos en la comisión ejecutiva? Y que eso se hizo en el caso concreto del acompañamiento de Mireya. Hay una unidad, tenemos en la comisión ejecutiva una unidad de primer contacto, así le llamamos, que bien se puede dar en el lugar de los hechos cuando somos llamados por las distintas autoridades, ya sea Ministerio Público, autoridades investigadoras. Se da una primera intervención en el lugar donde se dieron los hechos, que tiene que ver más con una intervención en crisis, una contención, un explicarle en ese momento a las víctimas cuáles son los derechos y que pueden ejercer
en forma inmediata. Y también otra de las formas, pues, es cuando llegan a nuestras oficinas las víctimas canalizadas por alguna autoridad, alguna institución, o bien llegan directamente ellas. Aquí lo importante es que hay una entrevista única, y en esta entrevista única, cuando ellas lo aceptan, es multidisciplinaria, es decir, intervienen varios profesionistas a la vez para obtener la información que nos va a ayudar a generar un plan de atención inicial. Este plan de atención inicial es identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las afectaciones que traen las víctimas directas e indirectas. Acuérdense que las víctimas directas del delito pues son quienes lo resienten, pero las víctimas indirectas son las familias, que tienen una serie de consecuencias a partir del delito de las violaciones a derechos humanos. Y aquí parte del enfoque diferencial o especializado que aplicamos en estos casos de integrantes de la comunidad LGTBI, justamente es reconocer que las víctimas indirectas no son su familia de sangre, sino son esta familia extendida de la que nos hablaba la doctora Laura Hernández, justamente, y entonces es reconocer la calidad de víctimas, que lo hicimos en conjunto con el Ministerio Público, y creo que son de los primeros casos en el estado, el primero puedo decirlo, donde reconocemos la calidad de víctimas indirectas justamente a la familia extendida y no nada más a la familia de sangre. Y esto lleva pues la posibilidad de que ellos puedan ejercer los derechos que otorga la Ley General de Víctimas a recibir una atención victimológica urgente, inmediata, y también ya en un momento dado a ser reparadas integralmente del daño. A partir de este plan de atención inicial, se detectan y atienden las necesidades urgentes en materia de salud, psicológicas o asistenciales, para superar las consecuencias emergentes, pero una vez pasada esta emergencia, bueno, aquí atendemos también lo que son los traslados, la alimentación, la orientación de las víctimas para hacer frente a la situación que están viviendo. Una vez pasado esta emergencia, se revisa el plan de atención inicial y se acomoda o se adecua un plan de atención integral que va más a corto y mediano plazo en el acompañamiento de las víctimas indirectas. Esto con el objetivo que puedan acceder a los servicios que prestamos, tanto en la asesoría jurídica como en el Registro Estatal de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Daño, y puedan obtener pues esos servicios que son necesarios para que puedan dar seguimiento en los meses posteriores a la investigación, si es necesario trasladarse de una ciudad a otra, entrevistarse con el Ministerio Público, a realizar diligencias o cualquier otro trámite que se requiera. Bueno, se hace a través del acompañamiento de la Comisión Ejecutiva para ir solventando los gastos o atendiendo las necesidades que van presentándose. Y bueno, justamente parte del protocolo que les comentaba ahorita que tenemos en la asesoría jurídica, tenemos un apartado especial para las personas que acompañamos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de la comunidad justamente LGTBI y más, pues es reconocer que se encuentran, como lo han estado hablando, lo habló mucho Regina, yo la escuché con atención y las otras compañeras de los estados, es justamente desde atendiendo, reconociendo las condiciones de doble o a veces triple discriminación a las que son expuestas dentro de estos procesos legales o que son expuestas en nuestra comunidad. Y justamente pues las dificultades que tienen mayormente para el acceso a la justicia cuando son víctimas de algún delito. Entonces es algo que tenemos nosotros presente, identificar dónde están los obstáculos que tienen para el acompañamiento a las víctimas
evitando pues la discriminación que pueda proporcionarse. Ya les decía ahorita, reconociendo pues a las familias, la participación conjunta con ellas, el reconocimiento a las víctimas indirectas y darles ese reconocimiento no nada más de palabras, sino formal. En este caso se encuentran registradas en el Registro Estatal de Víctimas con calidad de víctimas, pues la familia de sangre, pero también esta familia extendida de Regina y para hacer uso de esos derechos. Y desde la asesoría jurídica, pues hemos realizado pues este trabajo de acompañamiento en coordinación cuando hay organizaciones, en coordinación como es el caso con letra S, y bien lo han señalado tanto el fiscal González como la maestra Lozoya, ¿verdad? El nombre siempre se me complica. Mirel Lozoya. Hemos estado realizando o hemos estado trabajando en equipo justamente para incorporar la mirada desde las víctimas, las peticiones desde las víctimas y colaborando para que ellas puedan tener una información clara, objetiva y muy actual y vigente de cada una de las etapas del proceso legal, que puedan estar informadas para tomar las mejores decisiones. Desde la asesoría jurídica, en conjunto con letra S, trabajamos ya para el caso concreto una acusación complementaria. Y esta ya nos habló la maestra Lozoya de la acusación en espera de un juicio oral, y desde la Comisión Ejecutiva realizamos una acusación complementaria, es decir, sumándonos a la petición del Ministerio Público, ofreciendo las pruebas, ratificando las pruebas que fueron ofrecidas, pero desde la asesoría jurídica también ampliando algo muy importante, que es el punto de prueba de algunos testigos. ¿En relación a qué tema? En relación al tema justamente de reparación del daño. Nosotros le estamos pidiendo al tribunal en el momento que se desahogue el juicio oral y con la finalidad de que dicte una sentencia apegada a derecho y a los estándares internacionales, estamos solicitando para efectos de la reparación del daño que tome en cuenta justamente la situación de vulnerabilidad de la víctima y el proceso de victimización de las víctimas directas e indirectas en este caso, como un elemento fundamental para ilustrar sobre las circunstancias y condiciones en las que se cometió el delito y las consecuencias que ha dejado para la vida de las personas. Decíamos ahorita, nos compartían, Mireya no era nada más una chica trans, sino además era una defensora de derechos humanos. Y el atentar en contra de su vida, el privarla de la vida, trae una serie de afectaciones, no nada más a su círculo cercano, sino a un círculo más amplio por la labor de defensora de derechos humanos que ella dedicaba, y de esto se debe de hacer cargo también el tribunal y debemos de proporcionar información. Es muy importante siempre, para que el tribunal pueda dictar sentencias apegadas o ajustadas a las pretensiones de las víctimas y apegadas a una reparación del daño integral adecuada, tal como lo señala la Ley General de Víctimas, que proporcionemos información. Y los testigos más cercanos son quienes deberán de rendir o dar cuenta al tribunal cómo le ha afectado a la vida este hecho, qué consecuencias trajo y a qué niveles. No nada más es el nivel personal o familiar, sino justamente la afectación a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque la pretensión de las sentencias es que realmente cumplan con los estándares de la Ley General de Víctimas estas reparaciones y vaya a diferentes niveles. Vaya también al fondo del asunto, del caso, o vaya también a impactar en las estructuras o instituciones o situaciones que dentro de las cuales se dieron estos delitos, y también que haya cambios estructurales. La finalidad es
una de las finalidades es la no repetición, ¿sí? Que haya cambios estructurales para que no haya otra Mireya, ¿verdad? Asesinada, para que las chicas trans puedan ejercer en libertad los derechos constitucionales, ¿verdad? Los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Debemos de ser ambiciosos en ese sentido. El trabajo de investigación creo que ha sido impecable, como lo señalaron, y ahora quedará al tribunal también el dictar estas resoluciones. Cuando México ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues contrajo obligaciones especiales en materia de reparación de daño, particularmente la reparación de daño moral. Y en este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que deben cubrirse ciertos criterios mínimos en materia de reparación del daño a las víctimas, determinando como tales, pues, a los ascendientes, descendientes, personas con relación cercana y parentesco que vivían en un círculo frecuentemente afectivo, como es el caso del cual estamos hablando, ¿no? Víctimas directas, indirectas o inclusive potenciales, si es que las hay. La Corte Interamericana no ha señalado ni dividido una prioridad de unas personas sobre otras, sino que considera que todos viven un sufrimiento como afectación de la pérdida de un ser querido y por lo tanto todos tienen derecho a ser reparados de su afectación emocional. Y también construimos propuestas novedosas desde la asesoría jurídica, también con la organización que acompaña a la familia en una excelente coordinación, justamente para pedir medidas de satisfacción y medidas de no repetición. Y dentro de las medidas de satisfacción, pues se aspira realmente a que las víctimas sean reconocidas como víctimas, ¿sí? Sea reconocida Unión y Fuerza, las integrantes de Unión y Fuerza de mujeres trans como víctimas indirectas y que se puedan imponer acciones y medidas tendientes a guardar la seguridad, reconociendo que son una población vulnerable y el esfuerzo de los estados debe de ser para evitar cualquier daño, homicidio o cualquier situación que atente en contra de la vida. Las publicaciones de estas sentencias y de estas resoluciones que sientan precedentes y que también mandan un mensaje claro a la ciudadanía que estos hechos no se van a tolerar y que no pueden repetirse y que en caso de que sucedan serán severamente castigados como lo establece la ley. También pedimos, por ejemplo, que las instancias tengan que el Estado tenga una atención especializada a la población LGTBI para cuando son víctimas de determinados delitos, así como existe una fiscalía especializada de la mujer, una fiscalía especializada en otros temas, realmente tiene que haber instancias por parte de las dependencias para atender adecuadamente a las personas de esta comunidad, con este enfoque diferencial y especializado que se requiere, y eso es importante. Llevar a cabo reformas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas desde una perspectiva interseccional. Es importante también, pues, el reconocimiento de la identidad y expresión de género por parte del registro civil o facilitar en los casos en los que hay obstaculización. Y también en las medidas de no repetición, porque aspiramos a que esta sentencia ayude a transformar las condiciones que generan la posibilidad de cometer estos delitos con aparente impunidad o facilidad. También, pues, la realización de protocolos en las diferentes instancias para la investigación de homicidios a miembros de esta comunidad, que incluye atención, investigación e identificación de las víctimas desde un enfoque especial y diferenciado. Implementar programas orientados a la prevención de la violencia y la construcción de relaciones equitativas de género destinadas a hombres y mujeres a través de talleres, de reflexión, de capacitación.
y pues entre otras medidas, como les decía, la disculpa pública también por parte de las autoridades encargadas de garantizar la integridad o la vida de las personas, pero también de quien comete el delito, ¿no? Que es una de las satisfacciones que buscan las víctimas indirectas, ¿no? El reconocimiento, el que ellos sepan también el daño que ha sido causado. Esta serie de acciones, este conjunto de acciones, creo que comparto pues de una forma general, pues son las acciones que desde la Comisión Ejecutiva hemos impulsado para que las víctimas, para que cuando haya una víctima integrante de la comunidad LGTB pueda tener, al igual que todas las víctimas, pero con un enfoque especial y diferenciado, pueda tener un acompañamiento integral, donde se vayan despejando las dudas, las preocupaciones, las preguntas, donde se vaya abriendo brecha también y que sea una oportunidad de sensibilizar a la sociedad, a las autoridades, una oportunidad de capacitar también y una oportunidad de proponer políticas públicas o respuestas institucionales que llevarían a inhibir la comisión de estos delitos. En conjunto, pues, yo en resumen diría el conjunto de estas acciones tasadas bien y de acuerdo con las víctimas en una relación horizontal, porque justamente esta es la posibilidad que nos da la Ley General de Víctimas, el no imponer a la víctima una decisión que solamente a ella le toca tomar, el no imponer una forma de enfrentar las consecuencias o los hechos victimizantes, sino de una forma horizontal donde podamos justamente acompañar. La Ley General de Víctimas nos habla, y así nace y es lo rico pues de este aporte, nos habla de que el acompañamiento victimológico debe de ser desde una perspectiva psicosocial. ¿Qué significa esto? Reconocer el contexto histórico en el que se dieron los hechos, ¿no? El reconocer que hay una situación de vulnerabilidad mayor a la de otras víctimas. Justamente las afectaciones que traen a diferentes niveles y por lo tanto diseñar un acompañamiento integral a las mismas. Y el acompañar significa, con esto concluyo, el ir caminando. Una vez que se informa de los derechos y las obligaciones que se tienen en materia victimal, pues es ir acompañando a las víctimas para que tomen las decisiones más satisfactorias, porque el proceso legal debe de ser satisfactorio para el papá de Mireya, para las víctimas o las compañeras que tienen calidad de víctimas indirectas, debe de ser mínimamente es lo que aspiramos, que este proceso, estos procesos legales, procesos de acompañamientos, sean dignos, sean satisfactorios y contribuya a disminuir, si es posible, un poco el dolor o el sufrimiento causado por la muerte de Mireya. Cuando puedan observar que se hizo una investigación, que se identificó al responsable y que se emitió una sentencia, un veredicto, donde se impone una sanción a quien lo cometió. Creo que es lo que mínimo que podemos hacer las autoridades en los diferentes niveles y bueno, así es como realizamos este acompañamiento en general de las víctimas, pero en el caso concreto de Mireya, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, licenciada. Sin más comentarios por cuestiones de tiempo, vamos a continuar con nuestro programa. Y a continuación, tenemos la retroalimentación y comentarios que nos trae desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Nira Cárdenas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, un sincero agradecimiento desde la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la amable invitación a participar en este importante conversatorio. Me es muy grato encontrarles a todas, a todes y a todos por este medio.
La ONU-DH ha puesto atención a todo lo que se ha comentado hasta ahora y la verdad es que voy a tratar de no repetirme también por aras del tiempo, entonces voy a tratar de ser muy corta y empezar por decir que reconocemos muchísimo la pertinencia de dialogar cada vez más y cada vez con mayor información entre todos los actores, ¿no? Incorporando efectivamente organizaciones de la sociedad civil, a colectivas, a personas expertas, organismos especializados en derechos humanos, etcétera, a conversar sobre la necesidad de conocer, de visibilizar y de atender efectivamente la problemática a la que se enfrentan las personas LGBTI+, y sobre todo las personas trans, y de entre las personas trans, las mujeres trans. La ONU-DH en este marco, además, quiere reconocer el amplio y arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y colectivas, quienes en un entorno evidentemente adverso defienden y promueven los derechos de la población LGBTI+, y acompañan a población infantil, joven y adulta en sus procesos personales de transición, de identidad, de conocimiento, pero también en la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación por casos de violencia, incluidos los transfeminicidios y demás crímenes de odio. Reconozco y recuerdo con cariño, ¿no? a Mireya, y insisto, le reconozco la capacidad que sigue teniendo ella desde donde nos acompaña a un año de su partida para seguirnos reuniendo en torno a la defensa de las mujeres trans trabajadoras sexuales. Hasta donde estás, Mireya, pues un calurosísimo abrazo. ¿Okay? La violación de los derechos humanos de las personas LGBTI+, son prácticas extendidas que se encuentran presentes en mayor o menor medida en todos los estados, en general los estados miembros de la OEA, o sea, en nuestra región, pero también en todos los estados miembros de la ONU. Y hemos señalado tanto la Oficina de la Alta Comisionada como también la Relatoría Especial sobre Personas LGBTI+, de la CIDH y en general la Corte Interamericana en su resolución, ya lo mencionaba Laura, del caso de Vicky Hernández, que estas prácticas están basadas en el deseo de las y los perpetradores de castigar identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales o que son contrarias al sistema binario hombre-mujer, y entre las que se pueden resaltar, como lo sabemos ya, el derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales, estos además por actores estatales o con aquiescencia de estos, o asesinatos cometidos por actores no estatales, violencia sexual, discriminación generalizada, prejuicios, etcétera, que obstaculizan o impiden el ejercicio de sus derechos, todos, pero especialmente a la identidad, a la justicia, a la salud, a la educación, etcétera. A partir de lo comentado en este conversatorio, creo que es relevante resaltar algunos puntos que además, si me permiten adelantar, creo que nos ayuda a empezar a esbozar una agenda que tenemos pendiente, que es una agenda compartida entre quienes estamos aquí y demás actores y actoras. Primero, la relevancia, como decía al inicio, de visibilizar, pero también de educar respecto de los derechos de las personas trans. Tanto actores del Estado, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes del Estado, pero también a la sociedad civil, a la sociedad en general, para romper con la ignorancia que permite la continuación de todas estas formas de discriminación. Es clarísimo que la capacitación por sí misma no elimina estereotipos, pero también es verdad que es una forma de seguir adelante en este camino. Lo voy a señalar rápidamente porque lo dijo la sentencia justo de Vicky Hernández de la Corte Interamericana en su párrafo 118, que decía que en virtud de la obligación de no discriminar, los estados están obligados a adoptar aquellas medidas positivas que permitan revertir o cambiar estas situaciones discriminatorias que existen en las sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas, ¿no? En este caso, la población LGBTI+. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto de actuaciones y prácticas de terceros bajo su tolerancia o aquiescencia, quienes creen, mantengan o favorezcan estas situaciones discriminatorias. Entonces, creo que uno de estos puntos es justo seguir en esta visibilización y en esta educación compartida. Así también me parece que estos espacios en los que estamos ahora de compartir esta información, de compartir estas realidades, de hacerlas públicas, son muy útiles y sumamente necesarios.
buscar cómo podemos fortalecer la recuperación de información, sistematizarla, hacerla pública, es un mecanismo muy útil, ¿no? Incluso, y ya veremos en su momento, por eso decía que nos ayuda a esbozar un poco la agenda, cómo esta información puede ser compartida con mecanismos de protección de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Y por supuesto, para ello, cuenten con la Oficina de la Alta Comisionada en este apoyo si se requiriera. Así también resalto lo que comentaba Irma respecto de la atención a víctimas, porque en el caso de Chihuahua, el caso de Chihuahua no es la generalidad en el resto del país. En este momento, y de acuerdo con lo que estamos escuchando, ustedes cuentan en Chihuahua con una institución, además liderada por una conocidísima defensora de derechos humanos, que tiene una buena perspectiva victimal y de derechos humanos, ¿no? Con este enfoque de acompañamiento a violaciones de derechos humanos, a violaciones o a vulneraciones de delito, con esta lógica de asesoría jurídica multidisciplinar, ¿no? Con esta perspectiva psicosocial y de derechos, y al lado siempre de las víctimas. Entonces creo que en el contexto de Chihuahua es muy útil aprovechar esta institución y tener su perspectiva como parte del acompañamiento que nosotras y que todas vamos a utilizar, digamos, en estos casos de violencia de género. Con relación específicamente al tema de acceso a la justicia, para el caso de transfeminicidios y demás crímenes de odio, por supuesto, la Oficina en México, la Alta Comisionada, saluda los avances en la investigación, saluda mucho el reconocimiento amplio de esta calidad de víctimas que ya nos comentaba Irma. Saludamos la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación y por supuesto es muy grato saber en voz del fiscal Francisco y la compañera de la Unidad de Análisis y Contexto que se tomaran todas las medidas para considerar el acompañamiento cercano de las víctimas, la familia, la asesoría jurídica, saber que se hizo útil de la herramienta de análisis de contexto para la investigación, y también, por supuesto, saber que se consideró la actividad de defensora de derechos humanos de Mireya a lo largo de este proceso. Y, por supuesto, en este sentido, para nosotras es fundamental resaltar la importancia que tiene combatir la impunidad a través de estas investigaciones efectivas, investigaciones criminales que cumplan con los principios de la debida diligencia, y ya lo señalaban todas en su intervención, no solamente con perspectiva de género, pero también con perspectiva de derechos humanos. Y esto incluye este análisis de contexto, Mireya como defensora, y también que se investiguen todas las potenciales hipótesis. Por supuesto, la lucha contra la impunidad es una de las mejores medidas para que casos de este tipo no vuelvan a suceder. En este sentido, la reciente sentencia de la Corte, repito, en el caso de Vicky, contra el Estado de Honduras, justamente dice que cuando se investigan actos violentos como los homicidios, las autoridades tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen motivos discriminatorios. Y esta obligación implica que cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer todo lo razonable de acuerdo con las circunstancias para recolectar y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación. Y también señala la sentencia que la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios puede constituir en sí misma una forma de discriminación, por supuesto totalmente contraria a la prohibición establecida en el artículo 1 de la Convención. Ya lo señalaba Laura, lo reiteraba Francisco y se ahonda en los párrafos posteriores de la sentencia a la que me estoy refiriendo, en la necesidad de conocer y considerar a fondo el contexto como parte fundamental de la investigación. La ONU-DH, lo hemos señalado en otros espacios, el análisis de contexto es parte de la debida diligencia con perspectiva de derechos humanos y género, y en este caso, a lo que nos han referido, parece que se ha considerado de manera efectiva. No voy a entrar en mayores detalles, pero por supuesto que creo que tenemos que seguir discutiendo si es que hacemos protocolos de investigación específica para la efectiva investigación criminal de los delitos de transfeminicidio, o bien si fortalecemos los que ya tenemos en materia de investigación del feminicidio, añadiendo algunos lineamientos específicos que atiendan cuestiones
que permitan acreditar razones de género concretas al odio contra personas trans. Creo que es importante que sigamos discutiendo si es que se necesita o no un tipo penal específico o cómo atender mejor y visibilizar, la violencia extrema de la que las mujeres trans son víctimas dentro de los códigos penales. Eso creo que lo tenemos que seguir discutiendo. Para la Oficina de la Alta Comisionada en México, este tema es uno de nuestros temas prioritarios, así que seguiremos en este camino junto con ustedes. Sin embargo, ese es el tema. La forma en que lo hagamos tendrá que ser dialogada, tendrá que ser acordada y también, ojalá, tendremos que hacerlo pronto. Adicionalmente, también hago eco sobre lo que señalaba Irma al final de su intervención respecto del tema de la reparación para el caso de Mireya, que creo que, por supuesto, debe ser reparación integral con perspectiva de derechos humanos y de género. La reparación debe verse, obviamente, garantizada. Ya lo decían todas ustedes, este caso es un caso paradigmático, por supuesto, y entonces, ojalá que en la resolución reparatoria también sea paradigmático, ¿no? Obviamente no basta con una designación pecuniaria para la reparación, creo que eso es claro y ojalá que se trascienda rápidamente y se tomen tal cual, como lo señalábamos antes, medidas de largo aliento, medidas reparatorias de largo aliento que aseguren la no repetición, que tengan un impacto comunitario como parte de la resolución y bajo las cuales todas las personas se sientan resarcidas en el daño. Obviamente no podemos restituir, pero sí buscaremos o tendrá que buscarse la forma en que esta reparación sea tan paradigmática, por favorable, como fue lastimosamente el asesinato, el transfeminicidio de Mireya. Para este camino de construir, por supuesto, un país de derechos, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pone siempre a su disposición. Justicia para todas las Mireyas, decía Maite. No puedo estar más de acuerdo. Justicia, verdad y reparación para Mireya y para todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este mensaje. Desgraciadamente, estamos exigiendo justicia y nos acabamos de enterar de otra hermana trans asesinada en Guanajuato y que esto no para, como estaban diciendo hace unos momentos quienes hemos comentado aquí, que no nada más es procurar justicia, sino ver el mecanismo de detener estos crímenes de odio hacia nuestras poblaciones trans. Pero seguiremos trabajando. Y a continuación vamos a tener un par de cierres muy importantes porque vamos a tener precisamente las palabras del padre de Mireya, el señor Jesús Manuel Rodríguez Olivares. Adelante. ¿Está cerrado el micrófono? Yo solamente lo que pido es justicia, que se le haga justicia a mi hija. No se habla mucho, ¿no? Claro que sí, lo entendemos perfecto. No es fácil hablar del tema, pero aquí estamos la familia trans y todos los aliados trabajando al respecto. Y un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Y también tenemos este cierre muy importante de parte de la promotora y abogada de Mireya, que es nuestra querida abogada Laura Hernández García. Adelante, Laura. ¿Está cerrado tu micro, Laura? Mire, ahí estamos. Listo, ya estamos aquí. Pero voy a hacer para atrás porque creo que se sigue viciando. Bueno, de todo lo que se ha dicho en este conversatorio, ha sido muy importante. Entonces, es difícil hacer pues una serie de conclusiones. Espero no omitir algo importante, pero voy a tratar de hacer como la reseña de todo lo que hemos visto.
En un primer momento, permítanme tantito, son muchas. Bueno, se tiene que continuar trabajando con el empoderamiento de las personas LGBTIQ, principalmente con las poblaciones trans, que son las más vulnerables y las más violentadas, y sobre todo las mujeres trans. Las instituciones públicas deben contar con personas especialistas en el tema de diversidad sexual, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial y también en el Legislativo. Tenemos que seguir conquistando espacios en los 3 niveles de gobierno también. Las autoridades deben tomar en cuenta el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su accionar. Debe haber actividades que sensibilicen a la población en general, pero sobre todo de las autoridades para evitar que se discrimine a quienes integran las poblaciones LGBT. Trabajar de la mano de las poblaciones LGBT. Ellas son las protagonistas de todas esas historias de lucha por sus derechos. Las personas que pertenecemos a la población LGBT, lesbianas, bisexuales, gays, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer, tenemos que estar representadas, tenemos que alzar nuestra voz. ¿Por qué? Porque si nosotros no alzamos la voz, si no estamos preparadas, si no estamos empoderadas, difícilmente vamos a cambiar este contexto. Y el ejemplo de ella es este caso tan lamentable que nos acerca. Como ya bien dijo la representante del alto comisionado, Mireya nos sigue uniendo. Mireya nos sigue dando fuerza para continuar. A sus hermanas, a quienes las conocimos y a quienes no la conocieron, pero que tienen alguna referencia de su trabajo y de su lucha. Hay que trabajar por la garantía de acceso a la salud de quienes ejercen el trabajo sexual, de quienes son mujeres trans. Ya lo dijeron las compañeras que participaron de los estados. Hay que modificar las políticas públicas vigentes para evitar la criminalización del trabajo sexual, del VIH y de poder circular libremente, como dice la Constitución, sin que nos pare un policía por ser trans o por tomarnos de la mano nuestras parejas, ya sean homosexuales, ya sean bisexuales, ya sean lesbianas. Tenemos derecho a demostrar también nuestro cariño. También es muy importante que no se les obligue a someterse a estas pruebas de control sanitario. Lo único que se hace es criminalizar y prestarse la extorsión. Hay que sancionar a quienes portan este tipo de políticas, este tipo de abusos. No se debe de hacer. Fue histórico lo que se hizo en Chihuahua en conjunto con Fátima, en conjunto con Letra S, en conjunto con las autoridades. Las mujeres trans movieron todo esto. Aquí está Regina y no me dejará mentir. El cambio en el bando de policía y en gobierno, ahora ley cívica, es el único del país que se hizo un cambio para la no criminalización del VIH ni la persecución al trabajo sexual. Y que sigue vigente y que esperemos que en este nuevo contexto de gobierno estatal y también municipal continúe vigente y no vayamos a retroceder en derechos. Hay que tomar también en cuenta a los hombres trans, ya lo decían las compañeras, mejorar la implementación de las leyes a favor de la rectificación de las actas de nacimiento de las personas trans para el reconocimiento de su identidad. Lo que no se nombra no existe. La personalidad jurídica es un derecho el que tenemos todas las mexicanas, todos los mexicanos y todas las mexicanas. Y tenemos que avanzar. Ahora bien, voy a continuar un poco porque creo que es muy importante lo que nos dijeron quienes nos precedieron en la palabra, sobre todo las autoridades que llevan el caso. A ver si lo logro. Bueno, este protocolo del 2000, este protocolo para el acompañamiento y atención a las víctimas que se hizo en 2017 es paradigmático para garantizar los derechos de las víctimas, y en Chihuahua es el primer estado en el que se reconoce como víctimas indirectas también a la familia extendida. En ningún otro estado se ha hecho. Y esto demuestra que cuando los perfiles que son de las personas que ocupan las autoridades, se hacen los cambios. Se necesita voluntad política, pero también la sensibilidad. También el hecho de sentir el dolor ajeno como propio. Eso es fundamental. Quienes están en puestos de dirección en este momento son feministas reconocidas. Son luchadores sociales que lucharon por años, por décadas a lo mejor, desde Campo Algodonero, me atrevería yo a decir. Y por eso sienten este dolor.
Y de todas maneras tenemos que mejorar, todo es perfectible y se tiene que aprender. Todos los días estamos aprendiendo. El plan de atención integral a corto, mediano y largo plazo que se hizo en el caso de Mireya y de las víctimas indirectas, como es su papá, como es las mujeres trans, su familia, tiene que continuar. Tenemos que vigilar que este plan se lleve a cabo y que se tiene que ir hacia adelante, tiene que mejorar, se tiene que replantear, se tiene que revisar. Y de la mano de la sociedad civil, de la mano de Fátima, de la mano del consultorio virtual de Letra S, de la mano del padre de Mireya y de las chicas trans. El trabajo de las acusaciones y de la investigación es paradigmático. Si bien es cierto que se tomó en cuenta muchísimas líneas de investigación, que ya lo dijo la maestra Mirel, también es cierto que dentro de los testigos que han sido afectados en la vida de Mireya por el asesinato de Mireya, tanto la familia como la comunidad, fue muy importante que este trabajo de investigación siguiera los estándares a los que ya se refería Irma y a los que ya se refería también la representante de la Comisión Interamericana. Ahora el desafío es para el Poder Judicial. El desafío para que se tomen en cuenta todos estos estándares internacionales y que se aplique el principio pro persona. La mejor norma se tiene que aplicar. Se tiene que dar un mensaje simbólico contundente, que el asesinato de una mujer trans no puede quedar impune y que esa sentencia tiene que ser ejemplar. También tomar en cuenta las medidas de repetición a las víctimas indirectas, que la disculpa pública por el Estado también es simbólica, porque es una disculpa pública por la gran deuda histórica que las autoridades tienen con la población trans. Esta población trans ha sido de las más golpeadas. Las mujeres trans y quien se dedica al trabajo sexual han sido de las más golpeadas. Ya lo dijeron las compañeras, no tienen oportunidad de educación, no tienen oportunidad de trabajo, lo cual las hace las más pobres entre las pobres. Acompañar el trabajo de manera horizontal, aquí fue la clave. Y seguimos en este desafío de continuar hasta el final. Tenemos que intervenir, la sociedad civil, las personas que viven la discriminación tienen que ser parte de la solución, no pueden quedar fuera. Yo terminaría con justicia y reparación para Mireya y para todos y todas las Mireyas, justicia para Evaney, a la que acaban de asesinar. Detengamos estos crímenes, es todo. Muchísimas gracias, Laura. Y vamos a hacer este cierre agradeciéndoles a todos y cada uno de los que han participado en esta sesión, pero también, sobre todo, que han estado trabajando para esta procuración de justicia. Muchas gracias. Vamos a decir el hashtag justicia para Mireya, pero hashtag justicia para todas. Muchas gracias. Justicia para Mireya. Justicia para Mireya.